El manicomio de la Castañeda existió más de 50 años en el siglo XX en la Ciudad de México. Además, fue el más grande que existió y uno de los sitios más controversiales por lo que ahí dentro sucedía. De esto te platicaré hoy aquí en Detective Misterio. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré de diversos temas acerca de crímenes, investigaciones, misterios y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual. Deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento, agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten este capítulo. Así que bueno, como ustedes ya vieron en la miniatura, en la introducción de este podcast, bueno, pues hoy les voy a platicar acerca del manicomio de la Castañeda. Pero antes de que pasemos a ello, bueno, quiero hacer una mención personal especial que este capítulo me lo sugirió una persona muy especial para mí. Esa persona sabe quién es y entonces le mando todo mi amor de mi ser, muchos besos, muchos abrazos. Así que bueno, pues ustedes seguramente si son de México han escuchado hablar del manicomio de la Castañeda o han escuchado alguna historia de lo que ahí dentro pasaba. Hay algunas que son reales, hay algunas que no fueron verdad, pero bueno, en el transcurso de este capítulo el día de hoy les voy a platicar cosas relevantes y claro, nos vamos a ir cronológicamente en este tema. Fíjense, la Ciudad de México es una de las ciudades más importantes para todos los mexicanos, pero sin problema podría ser la más importante del país, pero eso es discutible. Lo que no se discute es que en la CDMX se han desarrollado historias que están llenas de misterio y sorprenden cuando se saben a fondo. Y la de hoy no es la excepción, desafortunadamente. Si ya hablar de un manicomio es denso, pues hablar del que hoy es el tema, el manicomio de la Castañeda, les podrá sorprender por todo lo que ahí sucedió. Así que este manicomio de la Castañeda, bueno, pues originalmente su intención era poder sanar a la gente que tenía alguna enfermedad mental, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí hubo varios factores que no ayudaron a que no cumpliera su objetivo lo que era este manicomio. En el año de 1910 en la Ciudad de México, el entonces presidente del país, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, inauguró el Manicomio General de la Castañeda, siendo el centro para la salud mental más grande de México. Pero su fama desafortunadamente no recae en el buen trato y sanación de sus pacientes mentales. Según datos de la Secretaría de Salud en la actualidad, al momento que yo publico este video en el 2025, hay un aproximado de 15 millones de personas en México que padecen una enfermedad mental. Así que es un mal que todas las sociedades, o es un problema de salud que todas las sociedades alrededor del mundo tienen. No es un mal de salud que sea exclusivamente de Latinoamérica como en algunos sectores se podría llegar a pensar, ¿no? Fíjense. También se le conoció a este manicomio como el Palacio del Miedo, la Casa de los Locos o Locópolis. En la Ciudad de México existieron dos hospitales dedicados al tratamiento de este tipo de enfermedades antes de la construcción de la Castañeda. Estos fueron el Hospital de San Hipólito, conocido también como Plaza de los Locos, que fue construido a inicios de la etapa colonial en México en la Plaza de San Fernando, y el segundo sanatorio fue exclusivo para mujeres que se llamó El Divino Salvador. También, o más conocido como La Canoa, llamado así por la calle donde estaba, que era la calle de Canoa. Actualmente ya no se llama así y es la calle de Donceles en el centro de la Ciudad de México. Así que ya había pues manicomios que daban servicios, sin embargo pues se quiso construir, ahorita les digo cuáles fueron los motivos y qué se buscaba al construir este manicomio de la Castañeda.
Fíjense. Pero los conflictos políticos y sociales del siglo XIX en México causaron que estos lugares antes mencionados se utilizaran como cuarteles y hospitales militares, dejando así de lado y a su suerte a los pacientes que ahí estaban. Se les sacó a la calle a muchos o se les mandaba a algunas cárceles. Pero Porfirio Díaz era sinónimo de modernidad y los servicios de salud estaban incluidos en ese deseo. Por ello se planeó construir un gran manicomio y este de la Castañeda se planeó desde 1878, iniciando así el proyecto, pero fue hasta 1910 que se concretó esta enorme obra en materia de salud mental, siendo en ese momento el hospital psiquiátrico más grande de México. Así que fíjense, fue desde 1878 que se empezó a planear este manicomio y hasta 1910 cuando se concretó el poder ya inaugurar el manicomio. Que cabe resaltar que bueno, no iba a ser de la noche a la mañana que iban a construir el manicomio. Sin embargo, bueno, pues sí fueron muchos años, fueron 32 años en donde yo creo que sí se aletargó mucho, como que tardó demasiado en que se inaugurara el manicomio, ¿no? Pero bueno, pues también la etapa o la época que vivía México en ese momento era muy diferente a lo que hoy vivimos, con más gente, más población, la marcha urbana más grande, más elementos para poder agilizar y acelerar las construcciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Cabe resaltar que fue construido en lo que en ese momento se conocía como el pueblo de Mixcoac, en unos terrenos que pertenecían a una hacienda pulquera que se conocía precisamente como La Castañeda. En ese momento, en el principio del siglo XX, en la Ciudad de México, bueno, pues la mancha urbana no era tan gigantesca como lo es al día de hoy. Entonces, ahí en donde se iba a construir la Castañeda, o donde se construyó, se tenía planeado construirla, bueno, pues era como que el límite de la ciudad, y lo que se buscaba era que hubiese un lugar adecuado para estos enfermos mentales y no estuvieran con el estrés, con el bullicio de estar dentro de la ciudad. Así que bueno, era la orillita de la ciudad, era lo más adecuado, era muy idóneo para que los pacientes estuvieran tranquilos. Y algo que me llamó la atención, que no pude encontrar el dato exacto, por eso ya no lo escribí, pero sí se los comento, es que esta hacienda, el dueño era un empresario pulquero. Digamos que él se dedicaba a producir pulque y venderlo, ¿no? Y bueno, era una hacienda pulquera que se llamaba La Castañeda y por eso se le quedó ese nombre al manicomio de La Castañeda. Pero resulta que a este empresario no está comprobado, les digo, por eso no lo pude poner, pero sí vi que se comentaba que al parecer, esta hacienda le fue quitada o le fue, como que fue un tanto presionado el empresario pulquero a que se diera estas tierras, porque pues digo, si él ganaba mucho dinero vendiendo pulque o produciendo pulque, bueno, pues entonces, ¿quién en su sano juicio iba a dejarlo tan fácilmente, no? Pero como se rumora que le debía ya muchos impuestos al gobierno, bueno, pues entonces como que al parecer de ahí lo forzaron a que, ok, no pagues tantos impuestos, pero véndenos a un precio módico, o sí véndenos al precio normal, pero que se diera la hacienda de La Castañeda para poder construir el manicomio. Y entonces eso es lo que se rumora. Muchos comentarios que leí decían que sí era cierto, pero no hay un documento que lo compruebe. Fíjense, para dar tratamiento a los locos, la élite porfiriana pugnó por la construcción de un manicomio moderno que debía de estar a las afueras de la ciudad, como ya les había comentado, en un sitio ventilado, con suficiente agua y zonas verdes, al margen del ruido citadino. Se comisionó en su momento al médico Román Ramírez para que hiciera un viaje por las instituciones psiquiátricas más importantes de Europa y de Estados Unidos,
con el objetivo de que elaborara una propuesta de un asilo vanguardista. Después de valorar cuál era el sitio ideal para este nuevo edificio, se decidió construirlo en la antigua hacienda de la Castañeda, localizada en el pueblo de Mixcoac, en la Ciudad de México. Es lo que les comentaba, pero aquí está el dato ya más preciso. Y el encargado de construir este gran manicomio fue ni más ni menos que el hijo de Porfirio Díaz, el ingeniero constructor Porfirio Díaz Ortega, hijo del presidente, quien erigió un conjunto de 24 edificios en un terreno de 144,000 metros cuadrados para albergar a 1,200 pacientes. Así que bueno, desde décadas atrás, hace más de 100 años, bueno, pues ya se daba esto de que los familiares ahí estaban elaborando, ¿no? Tenían empleos ahí directos con lo que son los gobernantes. Y bueno, cabe resaltar que no se puede saber, porque pues ellos ya fallecieron, si era porque era muy buen ingeniero constructor o un muy buen ingeniero, porque no había otras personas que tuvieran la capacidad o que tuvieran el tiempo, la disposición. Pero bueno, cabe resaltar que sí es un dato curioso que fuera el hijo del presidente el encargado de construir el manicomio de la Castañeda, ¿no? Y fíjense, yo les comentaba que el terreno es de 144,000 metros cuadrados donde se construyó el manicomio. Pero eso para nosotros los mundanos, para nosotros que no estudiamos ingeniería, como que no entendemos bien, ¿no? A lo mejor ustedes que amablemente me ven, ojalá me vean miles y más adelante cientos de miles este podcast. Si ustedes son ingeniero civil, arquitecto o algo por el estilo, pues les quedará más fácilmente la idea en la cabeza cuánto es 144,000 metros cuadrados, ¿no? Pero para nosotros los mundanos no, así que me di a la tarea de poder ver aproximadamente cuántos metros tenía de largo y de ancho el terreno, para que nos demos una idea más concreta de qué tan grande era la extensión de este terreno, ¿no? Fíjense, tenían un aproximado de extensión de 476 metros de largo y un ancho de 287 metros aproximadamente. Ahí como que difiere entre 5 y 7 metros la extensión real, pero esa es una extensión muy aproximada a lo que son los 144,000 metros cuadrados. Así que pues estaba enorme, grandísimo, la verdad. Y claro, se necesitaba este tipo de terreno, esta extensión, para que los pacientes pudieran tener un lugar en paz para poder tener sus tratamientos y poder sanar más adelante, que era lo que se buscaba, ¿no? Embajadores, el gabinete presidencial en la inauguración, miembros de la élite porfiriana y familias distinguidas asistieron a la inauguración del nuevo manicomio general de la Castañeda el 1 de septiembre de 1910, evento que dio inicio a las pomposas fiestas del centenario de la independencia de México. La obra era un complejo de 3 hileras de edificios. Los centrales eran administrativos y de servicios generales. Los de la derecha eran para hombres y los de la izquierda eran para mujeres. En la parte posterior había una extensa granja destinada al cultivo de vegetales, que en algunos momentos produjo el alimento suficiente para abastecer a los internos de otras instituciones de la beneficencia pública. Es decir, fíjense, en algún momento la Castañeda sí fue muy funcional, o sí fue funcional como se buscaba. Tan es así que en los campos de cultivo que tenían, bueno, estos campos tenían dos objetivos reales. Uno, era que se pudiera utilizar a los internos en actividades que les pudieran dar que tuvieran actividades que los ayudaran a sobrellevar lo que son sus terapias, ocupar la mente, y también poder generar el alimento necesario tanto para el manicomio principalmente, y luego como se hizo bien, bueno, pues había suficiente para mandar a otras asistencias, a otros lugares de asistencia a la sociedad. Así que ya hablando de los edificios que estaban ahí o que se iban a construir o que se construyeron, además de pabellones para alcohólicos, epilépticos, los denominados infecciosos e imbéciles, también hubo para distinguir
hubo lugares para los enfermos según la disposición social. Había lugares para los distinguidos, los tranquilos A, los tranquilos B, y en el primero estaban quienes podían pagar ciertas comodidades, como dormir en un cuarto privado, no usar el uniforme, tener visitas a cualquier hora, contar con un médico externo y conservar objetos personales como libros o instrumentos musicales. En tranquilos A se encontraban los indigentes, que carecían de recursos económicos, y en tranquilos B quienes podían pagar una mensualidad que teóricamente les permitía comer mejor que los indigentes. Así, pacientes pobres y adinerados encontraron un lugar en el nuevo manicomio general. Fíjense, en el discurso de inauguración Porfirio Díaz dijo que este evento significaba la llegada de la ciencia y la modernidad al terreno de la locura, ya que los pacientes tendrían un espacio donde profesionales se encargarían de suministrar tratamientos apropiados en lugar de castigo y maltrato. Sin embargo, poco tiempo después de inaugurado, estalló la Revolución Mexicana y dieron inicio otros problemas. Si de por sí ya iba a ser complicado poder tratar a los pacientes con enfermedades mentales, bueno, pues imagínense, ya con el inicio de la Revolución Mexicana, bueno, pues las cosas, digamos que las prioridades del gobierno ya pasaron a ser otras, porque ya les andaban quitando ahí la administración, perdón, dije administración de México, y entonces ahí las cosas ya estaban muy complicadas para la gente que trabajaba en el Hospital de la Castañeda, porque claramente ya no iban a recibir el mismo apoyo, ¿verdad? Ante esta institución, como sus antecesoras, se les dio el nombre, como ya les había dicho al principio, el Palacio de la Locura. En ella se albergó a un gran número de pacientes psiquiátricos y personas agresivas sin distinción de sexo, edad, nacionalidad o religión. Se buscaba corregir cada uno de sus desórdenes para reinsertarlos posteriormente a la sociedad. Ese era el objetivo principal. Como objetivo secundario, la institución proporcionó enseñanza médica mediante la participación de las clínicas psiquiatras en sus pabellones y generó procesos internos de reflexión, sistematización y comunicación a través de diversos medios. Entre ellos las publicaciones de la época, que podrían ser a través de los medios oficiales o de los periódicos del momento. Así que, bueno, esta enseñanza claramente era para los que se formaban como médicos, como profesionales de la salud, que era se buscaba que el manicomio fuera un manicomio escuela, en el buen sentido de la palabra, para que se pudiera empezar a ver este tipo de pacientes, los médicos, tanto hombres como mujeres, que se iban a dedicar más adelante a lo que era la rama o la especialización de la psiquiatría, ¿no? Fíjense, según el reglamento de la institución, los enfermos estaban distribuidos en diferentes secciones, como ya les había dicho en parte a renglones atrás. El pabellón de los distinguidos recibía enfermeros de primera clase sin considerar distinción de acuerdo con sus padecimientos, es decir, los distinguidos estaban ahí, los distinguidos eran distinguidos independientemente de la enfermedad mental que tuvieran, ¿no? El pabellón de observación estaba destinado a indigentes y pensionistas de segunda y tercera clase, y una sección se reservó para los toxicómanos, y el pabellón de los peligrosos albergó a personas violentas, agitadas y a presos cuya seguridad era difícil de garantizar. Asimismo, existieron pabellones para epilépticos, imbéciles e infecciosos, mismos en los que se canalizaron a las prostitutas, homosexuales y enfermos venéreos. Así que eso es de cómo estaban clasificando ahí a los pacientes, pero no me quiero adelantar, ahorita más adelante van a saber más al respecto. Fíjense, pero la mala suerte, como les había comentado, ya había iniciado la Revolución Mexicana, y bueno, pues el manicomio de la Castañeda lo padeció. Fíjense, nada más que qué tan mal le fue. La mala suerte del lugar parecía estar casi en toda la vida de su funcionamiento,
ya que meses después estalló la Revolución Mexicana y durante ese periodo se caracterizó por dos cosas. La primera, la población descendió notablemente, inició con 754 pacientes y 5 años después había menos de 400. La segunda, la inestabilidad de los directores del manicomio durante la etapa de la Revolución Mexicana. Hubo 14 directores en un lapso de 10 años. La causa por la que estos cambiaban tanto era que los pagos de su sueldo no llegaban y por ello tenían que cambiar de director. Así que bueno, ahí es lo que les decía, ya la prioridad no era del gobierno, la prioridad del gobierno era otra, era defenderse, era tratar de que no le quitaran el poder, entonces ahí la situación ya era muy diferente, ¿no? Pero la revolución también se vivió dentro del manicomio, así es, y literalmente dentro, o sea, literal adentro, ahorita van a ver por qué. No solo con la falta de suministros y empleados por la falta de organización en todos los departamentos. Dentro del manicomio de la Castañeda se vivió una batalla entre zapatistas y carrancistas que peleaban en la revolución. Los carrancistas por parte del gobierno y los zapatistas que luchaban contra el gobierno, desatándose ahí adentro una balacera. ¿Y cómo sucedió? Escuchen, fíjense. Sucedió de la siguiente manera. Un contingente de leales revolucionarios a Emiliano Zapata ingresaron en enero de 1915 a la Castañeda y desde allí repelieron las balas a un grupo de soldados de Venustiano Carranza. Allí estuvieron por 2 semanas y al final, cuando se retiraron los zapatistas, se llevaron algo de alimento, una máquina de escribir y según los registros clínicos que había en la Castañeda, un general zapatista dio de alta a 4 pacientes que se unieron a las filas revolucionarias. Al otro día ingresaron los carrancistas y tomaron la Castañeda por varios días. Cuando se retiraron ahora los carrancistas, las autoridades reportaron que estos últimos asustaron a los pacientes, ya que durante varias horas corrieron en sus caballos y dispararon al aire en los jardines donde paseaban los internos. Así que vean, fue literal que parte o un momento de la Revolución Mexicana se vivió ahí adentro de la Castañeda. Así que carrancistas y zapatistas estaban ahí peleándose a balazos literalmente. Y bueno, un general zapatista nada tonto dijo: voy a dar de alta a 4 pacientes para que se unan a nuestras filas y luchemos contra el gobierno. Así que suena risible. Digamos que en este momento yo aquí muy tranquilo en mi silla, aquí comentándoles a ustedes, platicándoles de esto que está documentado. Bueno, pues es risible, pero imagínense el estrés, la incertidumbre, la angustia, que si ya de por sí los pacientes con enfermedades mentales sufren este tipo de emociones sin tener nada peligroso en su entorno, ahora imagínense cómo vivir con eso alterado. Si ya de por sí está alterada la mente, ahora que alrededor no haya paz, no haya tranquilidad, haya peligro real para los pacientes. Así que desafortunadamente lo vivieron y bueno, pues la etapa en ese momento del siglo XX en la Ciudad de México, bueno, pues sucedía la revolución y claramente no se podía hacer mucho o casi nada o poco por los pacientes porque se estaba viviendo una etapa de conflicto en lo que era la Ciudad de México, ¿no? Bueno, en varias partes de México, pero también en la Ciudad de México, y lo padeció el manicomio de la Castañeda. Cosas también muy interesantes como esta que les voy a mencionar. En el manicomio se tuvo la primer mujer psiquiatra en México, que fue la doctora Matilde Rodríguez Cabo. Fue la primera mujer psiquiatra en México. En 1930 ella viajó a Berlín para especializarse en psiquiatría en la Universidad de Humboldt, y a su regreso a México en 1932 se encargó de crear el pabellón de psiquiatría infantil en el Manicomio General, mismo que dirigió durante 25 años. Así que fíjense, esto también, como les decía, renglones atrás, era un manicomio escuela en el buen sentido de la palabra, en donde se aplicaban estos métodos, estas teorías
Estas cosas que ciertos médicos, como esta primer mujer psiquiatra en México, había estudiado en el extranjero y que era necesario y que se requería para poder dar el mejor trato a los pacientes infantiles en el área psiquiátrica, y que pues claramente se buscaba que más adelante se dieran de alta a los que se podían dar de alta, ¿no? Fíjense, a finales de la década de los 30 en la Castañeda había 3.800 pacientes. Esta cifra triplicaba la cantidad de internos que se podían atender de inicio. Esa fue la causa de hacinamiento, insalubridad y la falta de atención médica adecuada, ya que eran muchas más de los que se podían atender. Eran muchas más personas de las que se podían atender originalmente, y entonces ese también fue otro factor para que se vivieran todos los problemas que ahí dentro se vivieron. Y desafortunadamente en esas épocas o en esos años, en esas décadas, bueno, pues se creían cosas que eran difíciles de comprender hoy en día, ¿no? Y yo creo que también para algunas personas en ese momento pues era difíciles de creer que ciertos profesionales de la salud dijeran cosas como las que les voy a mencionar. De acuerdo con las teorías médicas y psiquiátricas de la época, la modernidad trae como resultado la locura. Por ello, todas aquellas personas rodeadas de este contexto moderno pueden en cualquier momento de sus vidas caer en las redes de la demencia. En el caso de México, al estar la locura asociada a ese grupo rodeado de la modernidad, los indígenas quedaban fuera de esas enfermedades, y eso se puede notar en los archivos médicos de la primera temporada de la institución de 1910 a 1920 aproximadamente. De la misma manera, los avances médicos que trajo consigo el porfiriato también trajeron la profesionalización de un mayor número de psiquiatras, y con ello, como si estuviera relacionado, un incremento de enfermos mentales. Así que bueno, fíjense, muchas teorías médicas creían que la modernidad causaba la locura, la demencia, ¿no? Sí es cierto que el estrés, o digamos el bullicio de una ciudad, puede causar mucho estrés, puede quitarnos paz, puede alterar nuestros sentidos. Eso pues a todos nos puede pasar, ¿no? No digo que pasa porque no lo puedo dar como un hecho, porque no lo puedo asegurar, pero sí en mayor o en menor medida eso provoca el entorno cosmopolita de la ciudad en lo que es uno, ¿no? Pero de eso a que la modernidad causara demencia o algo por el estilo, yo lo creo muy muy complicado, muy difícil. No soy psiquiatra, no soy médico, esa no es mi especialización, así que yo lo veo muy complicado, ¿no? Yo creo que esas teorías médicas hasta cierto punto podrían tener razón, pero no podrían asegurar que este entorno urbano pudiera provocar ciertos padecimientos mentales o que desencadenara este tipo de cosas que ellos decían, ¿no? La histeria se convirtió en uno de los diagnósticos más comunes para mujeres que eran internadas por sus familiares, bajo la excusa de cambios en el comportamiento y en actitudes que transgredían el deber ser femenino. En este punto, fíjense, es necesario mencionar que durante los primeros años de funcionamiento de la Castañeda, bastaba la denuncia de un familiar para que alguien pudiera ser internado en este palacio de la locura, o locópolis como también se le decía. Así que historias de engaños y peleas por propiedades eran algunas de las más comunes al interior de sus pasillos. Es un secreto a voces, o es algo que se sabe, la gente que trabajó ahí, la gente que estuvo relacionada con la Castañeda, que en esos tiempos, en esa época, bueno, pues empezaba lo que es el auge de la prosperidad económica y demás, ¿no? Y como ustedes lo leyeron, lo que les platicaba, solamente bastaba con que uno de tus familiares dijera, no, es que está loco, es que tiene demencia, es que tal cosa, para que encerraran a esa persona. Pero la finalidad de hacer esto es que siempre señalaban a la gente que tenía mucho dinero, al tío adinerado, al padrino, al papá. ¿Para qué? Para que estando ahí pudieran hacer uso o pudieran tomar el dinero de esta persona. Eso era algo muy común, desafortunadamente, y era algo que también el manicomio hacía o
funcionaba o aceptaba este tipo de cosas, ¿no? Porque hubo mucho tiempo en la Castañeda que todas estas personas fueron ingresadas al manicomio sin siquiera tener una evaluación médica, es decir, no se les evaluaba para ver si realmente necesitaban ser internados en el manicomio, y con el dicho de algún familiar, algún pariente, eso era necesario para que encerraran a esta persona en el manicomio de la Castañeda. Fíjense, ahora les voy a platicar lo que son las cosas extrañas que pasaban ahí dentro, que bueno, se saben muchas, pero algunas sí fueron reales y otras no. Fíjense, los internos que estaban ahí, como ya había sobrepoblación, muchos internos traían un bote colgado al cuello para que ahí se les diera de comer, ya se les diera su comida, ya que con tantos pacientes no había suficientes trastes para todos. Y cuando había visitas al manicomio, visitas guiadas por las autoridades del hospital o fuera de, los pacientes que estaban en el primer piso, que ahí estaba la sección de mujeres, tiraban, estas mujeres, estas damas, tiraban una bolsita de tela que estaba amarrada a un hilo. Y los que pasaban abajo, los visitantes, la finalidad de estas mujeres era que en esa bolsita les echaran un pan duro, un pedazo de comida o, en el mejor de los casos, dinero, para que ellas jalaban la bolsita y bueno, pues ya tenían un pan duro, un pedacito de comida o, en el mejor de los casos, les digo, dinero, para que ellas pudieran comprar comida. Así de difícil estaba la situación en ese momento. Los pabellones originalmente se construyeron con duela en los pisos, o sea, de madera, y con el paso del tiempo y la sobrepoblación, esta duela se levantó y ahí anidaban ratas que dejaban sus excrementos, que con el paso del tiempo provocaron enfermedades a todos los internos que dormían en el piso. Así que ya conforme pasó el tiempo, las cosas ya se iban empeorando poco a poco y la cosa se iba poniendo más fea y más difícil. En algún momento después de 1940 ocurrió una tragedia más. Si ya de por sí era aterrador estar dentro, en el manicomio la falta de alimentos para los pacientes ya era grande, ¿no? Pero si ya de por sí había cosas trágicas, ocurrió una tragedia más. Como había falta de alimentos para los pacientes, porque bueno, el gobierno ya no les surtía de manera adecuada, porque como les digo, había otras ocupaciones, otras prioridades del gobierno, entonces lo que hacían los trabajadores del manicomio es que les pedían a los familiares de los pacientes que trajeran cosas para que los mismos pacientes comieran. Y en algún momento lo que les pedían eran bolsas de azúcar. Y fíjense, muy interesante esto que les digo. En ocasiones se usaba azúcar para inyectarles a los pacientes como procedimientos médicos. Azúcar, les inyectaban azúcar claramente, o sea, la preparaban, no así. Y así provocarles un coma diabético que les duraba unos minutos, entre 5 y 10 minutos a los pacientes, y esto era para mejorarlos. Este azúcar se le pedía a los familiares de los pacientes, pero sucedió que en algún momento una enfermera confundió una bolsita blanca y en lugar de ser azúcar era ácido sálico que sirve para limpiar los pisos, provocando así la muerte de varios pacientes. Así que en su momento, la enfermera se equivocó. Lo que les inyectaron a los pacientes no fue azúcar para tener un coma diabético, ya con el ácido sálico no les provocó el coma diabético, sino que les provocó la muerte. Y bueno, esta situación la comenta en una entrevista que está ahí en YouTube. Es una entrevista que hace Canal 11 a varios historiadores, historiadoras, y también entrevistan al que fue el último director del manicomio de la Castañeda, y él de viva voz dice eso. Dice, es que una de las enfermeras se equivocó porque nosotros pedíamos azúcar a los familiares de los pacientes, y relata esto que les digo. Y este médico dice, no fue con dolo, fue una equivocación de la enfermera, y desgraciadamente sí fallecieron varios pacientes. No dice cuántos pacientes fallecieron, pero pues sí corrobora, sí
hace ver que fallecieron varios. Así que desafortunadamente, y ahí también la falta de atención, creo yo, ¿no? Porque digamos hoy día ya en las instituciones de salud pública, en todas las instituciones de salud y privada más, bueno, pues no revuelves, hasta en los mismos centros comerciales cuando te empacan tus cosas, no revuelves lo que es la comida con lo que son los artículos de limpieza, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Fíjense, otro caso o otro dato muy interesante, anecdótico de lo que pasó aquí en la Castañeda o de quienes estuvieron ahí, es que el papá de Jorge Alberto Aguilera, mejor conocido como Juan Gabriel, que se llamaba este señor Gabriel Aguilera Rodríguez, que vivió de 1908 a 1950, estuvo internado en la Castañeda a la edad de 39 años y ahí murió porque fue empeorando su salud mental. Así que bueno, para los que son acá de México, claramente identificamos rápido y fácil a quién es Juan Gabriel, que fue un gran cantante, un compositor, cantautor acá en México, ¿no? Pero si son fuera de México, bueno, probablemente sí lo conozcan, probablemente no, no lo sé. Pero Juan Gabriel fue un gran cantautor mexicano que desafortunadamente ya falleció. Y bueno, el papá de Juan Gabriel estuvo ahí internado en la Castañeda, fíjense. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, el papá de Juan Gabriel trabajaba en Michoacán, pues, trabajaba en el campo, ¿no? Específicamente no sé de qué, pero trabajaba en el campo. Y entonces resulta que él tiene que huir de Michoacán porque en algún momento lo que era su trabajo quemó una parte de pasto y bueno, los que se dedican al campo queman esta parte de pasto para que la tierra se haga más fértil, entonces por eso lo queman. Pero esta quema se le salió de las manos y llegó al parecer a unas casas y entonces fue por eso que persiguieron a este señor, al papá de Juan Gabriel, y él tuvo que huir de Michoacán. Entonces, al huir de Michoacán llega a la Ciudad de México, pero eso hizo que ya él tuviera ataques de ansiedad, de persecución, y fue por eso que se ingresó a lo que era al manicomio de la Castañeda, y desafortunadamente ahí se fue deteriorando aún más sus, bueno, pues su enfermedad mental, ¿verdad? Y en algún momento cuentan que él estando ahí platicaba con las paredes y dicen que él, bueno, pues si los que lo veían decían, pues platicaba con las paredes, ¿no? Pero él en su mente no platicaba con las paredes, él en su mente platicaba con sus hijos. O sea, entonces ahí pues claramente tenía una enfermedad mental, ¿no? Y cabe destacar que él nunca pudo llegar a ser consciente, nunca se pudo dar cuenta del éxito y la fama que tuvo su hijo Juan Gabriel. Y Juan Gabriel pues tampoco conoció a su papá porque el papá de Juan Gabriel huyó ahí de Michoacán cuando Juan Gabriel apenas tenía 6 meses. Así que realmente no tuvieron una relación de padre-hijo y bueno, pues esto es algo que tiene que ver acá con el manicomio de la Castañeda. Y fíjense, les voy a contar el siguiente caso que es horrendo, de suplicio psiquiátrico en la Castañeda confesado por la enfermera Margarita Torres, una de las perpetradoras. Que digo, híjole, perpetradoras así como que, híjole, lo planeó y lo disfrutó y como lo hacen los asesinos seriales, los psicópatas, todo ese tipo de personas, no creo, ¿no? Pero les voy a leer su relato para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dice la enfermera Margarita: eran unos baños de agua casi hirviendo, que bueno, déjenles, doy el contexto. Ciertos tratamientos que se les daban a los pacientes ahí en la Castañeda eran de diferentes tipos, ¿no? Les daban electroshock en las sienes, en la cabeza a ciertos pacientes, otro tipo de tratamientos como el coma diabético y demás, pero el tratamiento que narra la enfermera Margarita es que se les daba baños de agua caliente y agua fría, de contraste de agua muy caliente con temperatura fría. Ahorita van a identificarlo mejor, ahorita que se los lea. Eran baños de agua casi hirviendo, muy caliente, porque recuerdo que a nosotras, las enfermeras, nos quemaba, porque se necesitaron 2 o 3 de nosotras para sumergir a la enferma. Llevaba bolsas de hielo en la cabeza, pero hubo casos en que murieron las enfermas cuando se les aplicó el tratamiento. A mí me tocó realizar uno de esos tratamientos.
Habíamos 3 enfermeras sumergiendo a la paciente y una más poniéndole hielo en la cabeza. La enferma comenzó a ponerse negra y a echar espuma con sangre por la boca. Entonces llamamos al médico de guardia, pero ya no había remedio. Así que bueno, a la paciente a la que le estaban dando el tratamiento había fallecido porque, imagínense, si tienes hoy día, no sé si en ese tiempo se sabía si había quemaduras de primero, segundo, tercer grado, ya las habían identificado, yo me imagino que sí, pero híjole, ¿quién en su sano juicio, siendo profesional de la salud, indicaba ese tipo de tratamientos? O sea, de meter a una persona en agua hirviendo, en agua caliente y ponerle bolsa de hielos en la cabeza. Digo, alguna finalidad debería de tener ese tratamiento, ¿no? Pero es difícil de comprender que pueda ser un tratamiento adecuado, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos, era el siglo XX de la Ciudad de México y tanto en México como en otras partes del mundo sabemos que se creía que con ciertas cosas o tratamientos se podían curar las personas, aunque estos tratamientos fueran muy fuera de lugar o muy antidiluvianos, ¿no? Pero el final de la Castañeda estaba por llegar, ya que a finales de los 60 se cerraría el manicomio para dar creciente a la mancha urbana de la Ciudad de México. El último director del manicomio, Guillermo Calderón Narváez, que es el que les comentaba que salen en una entrevista en Canal 11, que sale ahí en YouTube. Esta entrevista creo que fue como por los años 90, más o menos, 80, por ahí así se ve, no dicen exactamente en qué momento fue, pero más o menos por esos años fue. La realidad, y él dice que la realidad de haber cerrado este centro de atención a pacientes psiquiátricos fue para ganar dinero con la construcción de torres de departamentos. Fue hasta 1965 que inició la Operación Castañeda, 3 años antes de que cerrara en 1968. Cerrar el manicomio y trasladar a los pacientes a otros hospitales, como el Fray Bernardino y el Hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno. El 27 de junio de 1968 se cerró la Castañeda. Así que en ese momento no sé exactamente si al gobierno de México, de la Ciudad de México, le urgía cerrar el manicomio de la Castañeda, porque solamente muy poco tiempo después empezaron las Olimpiadas de México 68. Así que bueno, y como dice el doctor que fue el último director del manicomio, el doctor Guillermo Calderón Narváez, la realidad es que también se estaba cerrando porque el terreno era muy grande, y claramente había más beneficio económico en construir torres de departamentos que siguiera el manicomio de la Castañeda, ¿verdad? Fíjense, aquí en bueno, primero les hago el comentario de qué pasó con el edificio. El edificio fue demolido, menos su fachada, que fue comprada por un empresario llamado Arturo Quijano Arioja, quien indicó que se llevara piedra por piedra la fachada a Amecameca, en el Estado de México. Y cuando murió su señora esposa donó esta fachada a los Legionarios de Cristo, es decir, ahí mismo se quedó, pero se la donó a los Legionarios de Cristo. Y esta fachada se ha usado, esta fachada tan famosa se ha usado en México para grabar telenovelas, comerciales, clips musicales y diferentes contenidos audiovisuales al paso de los años. Del edificio diseñado por el hijo del general Porfirio Díaz sobrevive solamente esta fachada, que como les digo fue trasladada a Amecameca piedra por piedra. Y bueno, la parte más alta de lo que hoy día es la fachada, esa parte sí la construyeron ahí en Amecameca, y la parte de atrás, solamente la fachada es lo único que queda de cómo estaba exactamente en el manicomio de la Castañeda. Y bueno, fíjense, les comentaba que se construyeron torres de departamentos ahí en gran parte en donde estaba la Castañeda. Y bueno, ahí años después, como 2 años después de que se inauguraron estos edificios, ahí vivió una figura pública, un artista que acá en México se le conocía como José Ángel el Cuervo. Era un cantante de música ranchera que, bueno, su peculiaridad es que era frondoso
y que tenía un bigote muy, digamos, muy característico, ¿no? Como que ancho de aquí y al final acá bien peinadito, muy delgadito. Y este artista, el Cuervo, como se le decía coloquialmente, él vivió dice que vivió en una entrevista que vi en el periódico El Universal, que leí, que recabé. Dice que él vivió, si no mal recuerdo, 28 años en esos departamentos. Y que bueno, pues ahí vivió o ahí pasó todo el tiempo en que sus hijos crecieron. Pero él comenta que sí asustaban ahí en los edificios de Mixcoac, que ahí era donde estaba la Castañeda. Y bueno, pues claramente hubo varios pacientes que perdieron la vida y que probablemente anden ahí sus energías o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él cuenta que asustaban ahí y que con el paso de los años ellos, los que vivían ahí en los departamentos, ya estaban acostumbrados a escuchar ruidos extraños. Pero lo que él dice puntualmente es que los primeros años que ellos estuvieron ahí, que resulta que bueno, pues en ese tiempo no había, hoy día como es un auge que haya seguridad privada en varios edificios y demás, en esa época no existía eso, y entonces lo que hacían era que en el edificio hasta abajo, la puerta de abajo tenía un candado, y claramente pues todos los que vivían en el edificio pues tenían llave del candado, ¿no? Pero que en la noche se cerraba con candado esa puerta, pues claramente para que nadie se fuera a meter. Pero resulta que dice el Cuervo que escuchaban cómo subían y bajaban corriendo las escaleras y que varios vecinos salían y que no se veía absolutamente a nadie. Claramente entre ellos no estaban jugando, decir, no, pues nosotros no hemos salido, nosotros tampoco, y que entonces ya con el paso del tiempo se daban cuenta que pues era algo fuera de lo normal, algo paranormal, algún espíritu, algún ente o algo parecido a este tipo de energías, ¿no? Y que también se escuchaban risas y gente platicando y que así como vemos en las películas, ¿no? Que como lo ejemplifican los cineastas en las películas de terror o de suspenso, que se oyen voces y demás y que abres la puerta y que vas a ver y que no ves absolutamente a nadie en un pasillo de 10, 8 metros en donde es imposible que se echen a correr porque también escucharías que alguien se echa a correr, ¿no? Y dice el Cuervo que con el tiempo se acostumbraron, pero que sí espantaban o que sí se escuchaban cosas extrañas en estos edificios. Así que bueno, es otro elemento que a considerar o un elemento de lo que es la historia del manicomio de la Castañeda. Y fíjense, ya como conclusión, podemos relatar que haber estado en este lugar como paciente, empleado, doctor o directivo dejó una marca en cada persona que ahí estuvo, sea esta marca física, mental o emocional, grande o chica. No cabe duda que las décadas que existió fueron un buen deseo de progreso, pero la falta de profesionalismo dentro del lugar ocasionado por la revolución o la deficiencia de los que lo manejaban y ordenaban qué se debía hacer ahí, provocó el deterioro de los pacientes y del lugar como tal. Aunado a la ya muy común ambición de los gobernantes, cerrándolo para dar espacio a edificios de departamentos. La historia relata que cerró en 1968, solo poco tiempo antes de las Olimpiadas de México 68, pero su historia sigue viva, desafortunadamente, por todo lo malo que se hizo ahí. Y bueno, esta fue la historia de la Castañeda, el manicomio de la Castañeda, que estuvo vigente en el siglo XX en la Ciudad de México, específicamente de 1910 a 1968, 58 años que tuvo de existencia este manicomio, en donde pasaron muchas personas que desafortunadamente, en lugar de darlas de alta de sus padecimientos mentales, se les deterioró la mente y bueno, pues al final del día se fue la vida en ello. Así que bueno, deseo les haya gustado mucho el capítulo del día de hoy. La verdad es que yo lo disfruto mucho investigándolo, haciendo el guión y platicándolo aquí con ustedes tranquilamente
desarrollando el tema y disfrutándolo muchísimo. Así que deseo también ustedes lo hayan disfrutado, les haya gustado mucho. De ser así, bueno, pues déjenme ahí sus comentarios para que podamos interactuar con lo que es este y los demás temas y los demás capítulos. Así que bueno, pues hasta aquí el capítulo del día de hoy. Yo soy Adán López, Detective Misterio. Recuerden seguirme en las redes sociales, ahí ustedes ya las han visto en el transcurso de, también en la página de internet. Y bueno, pues también me pueden escuchar en Spotify. Esto si en algún momento ustedes se trasladan a su área de trabajo o de estudio o están en su casa, bueno, pues tranquilamente pueden también escucharme o volverme a escuchar. Así que bueno, yo les agradezco mucho el favor de su atención. Hasta aquí el capítulo del día de hoy de Detective Misterio y nos vemos en el próximo. Gracias, hasta luego.